Doncs gràcies a tots. Continuem amb aquesta segona part i hem de tornar al cas d'abans. Torno un moment. El cas de la senyora Martínez, que hem vist abans, perquè ara veurem la segona part. I recordeu que es tracta d'una dona de 68 anys que té episodis d'imperiositat de la micció, que cada vegada són més freqüents, que ginecològicament no té res i que no hi ha cap malaltia urològica, que no hi ha infecció d'orina i que era independent i tenia l'estat cognitiu conservat. Llavors, hem parlat que una opció terapèutica era el tractament dels fàrmacs anticolinèrgics, però no solament els fàrmacs, sinó que això s'ha de completar amb altres mesures, que ara comentarem. Llavors, ara veurem una segona escena del mateix cas en el qual la mateixa pacient s'entrevista amb la infermera de la unitat d'incontinència urinària de la consulta externa de geriatria. Llavors, ara veurem una sèrie de consells, una sèrie de mesures que també seran útils i que després acabarem de completar amb les diapositives. Donem pas a la mateixa consulta. La infermera, la Susana Àguila, que ens farà de ponent i ara ens farà d'infermera de veritat. Bé, ja ho és de veritat. I la nostra pacient, la Cuca Esperanza, que torna a la consulta. Hola, buenos días. Hola, buenas. ¿Ya puede pasar, por favor? Gracias. ¿Qué tal, señora Martínez? Hola, no nos conocíamos, ¿verdad? No, ha pasado antes con la doctora Landa. Sí. Esta es la consulta de la incontinencia urinaria y nosotros siempre hacemos un abordaje integral y para esto hacemos consultas tanto como de medicina, de enfermería. Somos interdisciplinares y consideramos que si trabajamos desde los dos ámbitos, realmente sí que podemos hacer una mejora completa. Bueno, eso me he dicho, espero, ¿eh? Sí. Yo estoy aquí para ayudarla en todo lo que sea. Le haré bastantes preguntas para terminar de hacer una anamnesis completa, en qué situación está y cómo podemos mejorarlo, pero siéntase libre en todo momento de poderme hacer cualquier pregunta que considere oportuno. Sí, porque, bueno, el tema es un poco íntimo. Ya. Sí, es complicado el tema de la incontinencia urinaria porque genera mucho aislamiento social y a veces no nos sentimos bien cuando están sucediendo estas pérdidas. Pues sí, la verdad es que sí. Totalmente, ¿no? Es porque, un sentimiento... bueno, está gente muy cercana me han dicho que me pasaba últimamente este tiempo, que no estaba como siempre. Claro, no tenemos el mismo comportamiento. Bueno, nos ordenamos un poquito con las preguntas, si Diga, le parece. Sí, porque si no yo hablo. Sí, y así nos es mucho más fácil. Coménteme un poquito con quién vive, dónde vive, cómo es su casa. Vivo sola. Muy desde bien. hace unos años que me quedé viuda, vivo en mi casa, piso normal, sin barreras arquitectónicas, que lo he leído esto. O sea, no tengo problemas para ir al cuarto de baño, que lo tengo justo en la habitación y nada, ni alfombras, ni cosas por en medio, porque tampoco me gustan. Vale. Esto no hay problema en cuanto a casa y sola, sí, eso sí. Diríamos que tiene un domicilio bien adaptado, sin alfombras, ¿no? Veo que ha venido con un buen calzado. Sí, ya los tacones están olvidados. Y de cara a su vida social en este momento, quiero decir, tiene hijos, tiene que ir a buscar nietos al colegio, queda con amigas, porque... Cuando sucede la incontinencia queda muy afectada esta vida social, entonces realmente sí que es posible que en alguno de estos afectos, ¿no?, usted vea que hay ciertos puntos donde cuesta más. Pues sí, es que parece mentira, pero sigo haciendo más o menos lo mismo, pero sí que he bajado un poco todo el ritmo. Bueno, y hasta a veces en casa con mi familia, con mi hijo y nietos y todo esto, pues bueno, hasta lo han notado. Y sigo haciendo más o menos lo mismo, pero he bajado. Pues le comentaba a la doctora, creo que películas muy largas no voy a verlas, o si voy con los niños, también, claro, los niños son inagotables, quieren ir aquí, quieren ir allá, y que la yaya a mitad tenga que parar e ir a un bar a tomar algo, pues la yaya se ha vuelto loca, ¿no? ¿Qué quiere ahora? Pues bueno, tampoco voy a decir, es que tengo muchas ganas de hacer pipí. Hombre, un día sí, pero cada día piensan, ¿qué le pasa a la yaya? Esta es una de estas cosas que pasa con la incontinencia, ¿no? Cómo está afectando a nuestra vida social
algo que parece que sea un problema muy íntimo tiene una repercusión realmente muy grande. Anímicamente lo está llevando bien, señora Martínez. Bueno, Tenemos momentos de todo, sí, ¿verdad? sí, claro. Bueno, Sí, es sí. fácil. Por eso Entramos a buscar una solución, claro que sí. me ha costado, ¿Está utilizando algún dispositivo en este sí, momento? sí, Vale. sí, claro. Compresita y por la noche se mantiene igual o a Sí, veces sí, utiliza no, y algún- además es que comentaba también con la doctora, en los últimos tiempos es más con algún escape, entonces, bueno, esto es horrible. Vale, perfecto. Esto sí que mantiene buena higiene, ¿no? O sea, Sin que ningún decir, cada vez que se problema. hace un cambio, porque realmente el dispositivo que está utilizando está mojado, ¿no? Sí. Realmente esto hay que tenerlo presente, porque cuando se mojan mucho estos dispositivos hay mayor probabilidad de que tuviéramos una infección de orina. Entonces sí que se recomienda desde aquí, desde la consulta, siempre extremar las medidas de higiene, utilizar un jabón neutro, tampoco hay que utilizar uno que sea específico para esto, pero sí un jabón neutro y mantener la zona lo más limpia y seca posible mientras se pudiera hacer. Perfecto. Con respecto a su domicilio no haremos ningún tipo de recomendación, ya que usted me dice que lo tiene bien adaptado, Sí. ¿no? Una de las cosas que sí que es verdad que decimos, que de cara a la noche que nos podemos levantar para ir al baño, si pudiera poner algún sensor, si tiene algún pasillo o alguna cosa estaría bien para que estuviera bien iluminado, o si más no, de los interruptores. Porque a veces cuando tenemos estas incontinencias de urgencia queremos llegar rápido y podemos... Sí, sí, voy descalza. Rápido, claro. Rápido. Sin alfombras, intentar zapatos, y si va descalza, pues va descalza. Sí, descalza. Y no dejar nada en medio. Quiero decir, aquel que sea el recorrido de lo que sea de la habitación al lavabo y si lo tiene dentro, pues ya está. Las puertas abiertas y no dejaríamos ningún obstáculo para que no nos chocáramos y en un momento dado nos pudiéramos caer o algo, que esto sería otra... Esto lo de la luz lo tendré en cuenta. Hay pequeños sensores que cuando pasa se van encendiendo que nos lo podrían facilitar. Y otra de las cosas importantes sería comentar un poquito cuáles son sus hábitos alimentarios y a nivel de las bebidas, si bebe mucho durante el día, ¿no? ¿Cómo está yendo esto? A ver, hago una dieta variada y como absolutamente de todo. Me controlo porque para no engordar, mejor dicho, adelgazar un poco y no engordar. Yo la felicito porque la veo muy bien, ¿eh? Bueno, muchas gracias, me está costando meses. Pero dieta normal, me gusta todo, como de todo y bebo agua porque bebo agua en las comidas, pero bueno, una cerveza de vez en cuando o cava, eso sí. Desde aquí no diremos que no a ciertas cosas y ciertos caprichos. Sí. Bueno, una de las cosas sí que sería importante y uno de los hábitos que vamos a incidir y a preguntar es, como me ha dejado claro que realmente la incontinencia está afectando a lo que es su vida social, entiendo que cuando usted está realizando una actividad social, fuera al teatro, al cine o sale a hacer alguna actividad por la mañana o a comprar, disminuye su ingesta de líquidos y cuando llega a domicilio por la tarde la está aumentando. ¿Este patrón se ha dado cuenta que existiera? ¿Esto lo hace? Totalmente. Lo ha clavado. Vale. Claro. A ver, si yo sé que salgo y me voy a hacer compras por la mañana o a ver un museo o a dar una vuelta o quedar a tomar algo, casi no bebo. Bueno, no bebo. Claro, esto es una de aquellas cosas Llego a mi casa a las 6:30 de la tarde y bebo lo que tengo que beber durante el día. Y esto empeora el patrón, ¿no?, de la micción durante la noche, que realmente será un descanso interrumpido, ¿no? Se va despertando por la noche porque tiene que correr para ir al lavabo. Pues es que es Tal justo cual, esto. ¿verdad? Pues lo que tenemos que intentar hacer es, no digo si más no, hacer lo contrario, pero sí que es verdad que recomendamos que a partir de 6-7 de la tarde, no decimos ingesta nula de líquidos, pero sí que disminuirla. Y que no sea mucho porque si no, por la noche quedará interceptado lo que sería el sueño y habrá despertares nocturnos. Y iremos y vendremos al lavabo muchas veces y el dispositivo que nos pongamos probablemente no sea suficiente o nos podemos encontrar que se ha mojado demasiado. Entonces, puede intentar mantener la misma cantidad de líquidos por el día, llevarse alguna botellita y no aumentar tanto lo que sería la cantidad cuando llegue a su casa. Es que es verdad esto que me dice, ¿eh? Es que es así, tal cual. Pero que esto nos empeorará lo que sería todo el patrón de la noche. Otra de las cosas importantes, ¿va bien de vientre? Sí, sin problema. Vale. Ha sido regular.
Vale, pues entonces fenomenal. Si en algún momento usted notara que fue un poquito más estreñida, intente que sea una dieta un poquito más rica en fibra, porque los estudios siempre nos dicen que el estreñimiento empeora lo que sería la incontinencia. Y por aquí sí que estaría bien. Si usted lleva un buen ritmo perfecto, nada que decir. Y si en algún momento, porque se va de viaje o alguna cosa, intente fomentar un poquito lo que sería el tema de la fibra. Vale. Y sí que es verdad que lo que sería con el tema del alcohol y todo esto, si quedan para momentos esporádicos, ¿no? Que comparte una comida, que somos sociales y que pues hay un poquito de cava y todo esto, pues nada que decir. Intentemos que la ingesta de alcohol se quede en esos momentos esporádicos y poca cantidad, porque el alcohol también aumenta lo que sería la incontinencia y lo que son todo el tipo de bebidas estimulantes, lo que sería el café, el té, las Coca-Cola, todo esto hace que tuviéramos mayor incontinencia. Si usted tiene que tomar café, pues el café de la mañana perfecto, pero a partir también de 3, 4 de la tarde, intentemos que si tuviera que tomar uno, que fuera descafeinado y si no, no tomar ningún café, porque también es estimulante. Vale. ¿No? Vale, pues luego luego le daremos un papel con todas las explicaciones. Todo esto, ¿no? Sí. Porque hay cosas que seguro que tengo que Bueno, y aquí la consulta hablamos mucho. Vale, vale. Y otro de los detalles sería lo que sería la comida de los picantes, ¿vale? Hay que sacar lo que sería, porque también, ¿no? Es muy estimulante y podría favorecer otra vez lo que sería la incontinencia. O sea, que intentemos que la dieta, si más no durante un tiempo, mientras estamos haciendo este abordaje, con un poquito de medicación que pondremos, más estos ejercicios que están, bueno, toda esta pauta que estamos diciendo que tiene usted que ir haciendo. Vale, sí. Vale. Y otra de las cosas que nosotros haremos ahora, que yo le daré, será una hoja para el control miccional. Yo le voy a dar ahora al final de la consulta una hoja y entonces en esta hoja tendremos lo que sería el día 0, el día 5 y el día 7 y el día 10. Entonces en el día 0 usted intente lo que sería un día normal para usted. Y tendría que ir diciendo, ir al lavabo cada 3 horas y poner cómo está su dispositivo. Vamos a hacer... O sea, fijo. Fijo, sí, cada 2 horas y media, 3. Intente que estos días que vamos a empezar no estén llenos de actividades, puede tenerlas, pero que intente que le quede cerca un baño, si tiene que acudir a algún lugar, que tenga la previsión de que en ese sitio hay un baño. Vale. Y entonces vamos a hacer... Primero, el día 0, ¿qué es lo que ha pasado si no estamos haciendo absolutamente nada, ni tomamos medicación, ni hacemos nada? ¿Cómo están saliendo de mojados esos dispositivos cuando voy al lavabo cada 3 horas? Y en esta hoja me irá haciendo cruces si sale muy mojado, si no sale mojado o si está seco. Si tengo que ir alguna vez más... Lo También. deja anotado también, porque luego Vale. esta hoja, cuando venga a consulta, nosotros lo repasaremos y entonces me explicará qué es lo que pasó allí. Si lo podemos relacionar con algún tipo de ingesta extra que usted hizo o alguna bebida que fuera un poquito más estimulante, Vale. que no hubiera pasado también algún proceso intercurrente en ese espacio, pues estaba más constipada, no estaba bien, o tomé esta medicación que no tomaba Vale, o no. vale. Y podemos valorar un poquito en conjunto qué es lo que estaba pasando. Luego lo pasaríamos también, empezaríamos la medicación y continuaríamos igual, yendo cada 3 horas al lavabo para generar un buen hábito miccional. Y de cara a la noche iremos también al lavabo justo antes de acostarse y se pondrá un dispositivo a ver cómo va y por la noche si se despierta usted va al lavabo. Lo que no haremos será interrumpir el sueño nocturno para que pueda acudir al baño. ¿Vale? Es decir, si luego, por ejemplo, se va a la cama 10:30, 11 y pudiéramos aguantar hasta las 5 o 6 de la mañana, pues perfecto. Y si se despierta, pues va al lavabo y me pone también en el cuadro qué es lo que ha pasado. ¿Podremos estar en contacto? Totalmente. Vale. Nosotros haremos lo que suelo hacer normalmente, es que a los 15 días de haber empezado hago un contacto telefónico y solucionamos dudas. De todos modos, yo le daré también el teléfono y todo de la unidad funcional y puede ponerse en contacto con nosotros. Las dos, ¿verdad? Sí. La doctora... Sí, aquí donde estamos ahora en este momento. Vale. Ya ve que estamos, ¿no? Una al lado de la otra, compartimos los casos, nosotros realizamos reuniones y vemos si va funcionando o no. Y yo, de todos modos, todas estas indicaciones se las daré ahora también por escrito. Pues estupendo. ¿Alguna duda, alguna cosa más, No, señora sobre Martínez? todo me he quedado muy tranquila entre lo que me ha dicho la doctora, que sí que tiene solución con todas estas cosas y que encima además puedo estar en contacto con ustedes, porque bueno, es que es una cosa muy personal, muy íntima, personal. ¿no? Pero se sorprendería muchas veces si comparte esto, cuántas personas lo están sufriendo pero no lo quieren decir. Claro. Vale, pues muchas gracias, Susana. De acuerdo. Gracias. Bien, muchas gracias a la actuación. Esto mismo que le estaba explicando la enfermera a la paciente, ahora
Lo vamos a ver en pantalla con alguna pequeña aclaración que nos hará la misma enfermera, Susana. Cuando estamos hablando de pacientes que tienen movilidad conservada, que pueden llegar al lavabo fácilmente, o se utilizan algún tipo de ayuda técnica o alguna cosa, ¿qué es lo que estamos haciendo? Micciones programadas voluntarias. Vamos otra vez a reeducar la vejiga en este tipo de horarios. Está comprobado que lo que mejor funciona es ir cada 2-3 horas al lavabo, ir controlando qué es lo que está pasando y intentar mantener lo que sería la vejiga lo más vacía posible y hacer un control de lo que serían las ingestas hídricas. No es que sea un control estricto, pero sí que es verdad que intentemos que de cara a tarde-noche estas no aumenten exponencialmente, porque entonces sí que nos empeorará el patrón miccional de cara a la noche y puede verse interrumpido con el tema del sueño nocturno. Esto sería un poquito lo que nosotros haríamos. Y esto sería fácilmente lo que sería una hoja de registro. Ya veis que lo que estamos haciendo, ¿no? Aquí estaría como el puntero, ¿no? Vale. Aquí podríamos el tema de la hora. Ponemos lo que serían las 8 de la mañana, cómo está el pañal, está mojado y si a pesar de que el pañal está mojado, si realmente ha hecho pipí o no cuando acude al baño. ¿Y qué es lo que está pasando más adelante? Hemos empezado con la medicación, estamos haciendo todo un patrón miccional. ¿Y qué está pasando el día 13 de octubre? Ostras, pues que es que ya hay pañales que están llegando secos. ¿Veis? Estos dos ya están llegando secos. ¿Y qué está pasando el 18 de octubre? Que es que la mayoría ya están llegando secos. Con esto, yo sí que continuaría con el dispositivo, se lo están utilizando, pero valoraría, porque es muy probable que pudiéramos empezar lo que sería con a lo mejor un pañal al principio, pero que pudiéramos pasar al final en una compresa, sobre todo en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres, no tanto. Yo mantendría lo que sería el dispositivo del pañal, pero es verdad que en este momento hay unos de cara a los hombres para que el acceso al lavabo sea más fácil. Son unos que van con cinturón y pueden bajar la parte de delante, acuden al lavabo, realizan diuresis y vuelven a subir y pegan la parte de delante. Esto es mucho más cómodo para ellos que no lo que sería el dispositivo convencional, que es la braguita pañal, que muchas veces al hombre le cuesta un poquito más. Y de cara a acceder al baño es mucho más fácil este otro dispositivo a la hora de utilizar. Y esto sería en la consulta lo que ellos nos tendrían que traer al cabo de 15 días cuando hacemos el control, ¿vale? Que muchas veces, si está funcionando bien o depende cómo vemos al paciente, incluso hacemos solo controles telefónicos. Y esto a mí me parece que es muy interesante porque es el decálogo de la incontinencia urinaria, ¿no? Sobre todo dejar claro siempre que cuando se presenta no es tabú. Si compartiéramos esto con muchas personas en según qué edad, mucha más gente de la que nosotros nos estamos imaginando está sucediendo y se puede ayudar y hay muchas formas de abordarlo, ¿vale? Y tengamos siempre claro que es tanto con hombres como con mujeres, ¿vale? Que muchas veces es verdad que lo dejamos siempre de cara con que las mujeres y tal, no, es que nos estamos encontrando en las consultas muchos hombres que también lo están presentando. ¿Vale? ¿Y qué hacemos? Que es la hojita que íbamos a darle, ¿no? A nuestra paciente en la consulta. ¿No? Intentamos menor ingesta de té, café, alcohol o bebidas estimulantes. A partir de las 6-7 de la tarde hacemos, ¿no? Progresivamente que esté tomando menos líquidos. Una dieta siempre variada, evitando los picantes. Intentemos que tenga fibra para que esté bien regulado. Vale, algún tipo de ejercicio físico. Hay que mantener la parte funcional, aquello donde estemos y adecuado siempre a la situación de las personas. ¿Vale? Y evitar el sobrepeso es importante para evitar la presión abdominal, no fumar, que esto nos viene bien a todos, ¿no? Una ropa que sea fácil, con aberturas fáciles, velcros, que subimos, bajamos, nada de botones, cremalleras, todo esto fuera. ¿Vale? Y comprobar siempre que el acceso al lavabo sea fácil, que al principio aquellos lugares donde vayamos, que mantengamos la vida social todo lo que podamos. Es verdad que controlemos que hay un lavabo, si llegamos a un sitio, ostras, pues el lavabo está en la primera planta, veo que ya llevo 2 horas, venga, pues ya me voy bajando porque seguramente doy otra vueltecita y puedo acudir, ¿vale? Y una reeducación vesical, acudiendo cada 2-3 horas al lavabo. Esto sería un poquito. ¿Vale? Y ahora ya vendría el tercer caso. Muchas gracias, Susana. ¿Alguna pregunta? Como habéis visto, lo que es el tratamiento de la incontinencia de esfuerzo ha tenido una parte del fármaco anticolinérgico, más toda esta parte de consejos generales y además de medidas de conducta, ¿no? Y de patrón de registro de las micciones.
la mayoría de los ensayos clínicos dicen que cuando se juntan las dos cosas es cuando se mejora la eficacia. ¿Alguna pregunta? Sí, adelante. Dime. Hola. Se comentaba antes sobre los tratamientos farmacológicos. Una de las preguntas que tenemos es, ¿este tratamiento es crónico? ¿En algún momento se hace revisión, se retira? No sé quién preguntó porque estaba girada, pero es una muy buena pregunta. La idea es poder llegar a retirarlo, porque muchas veces con solamente la terapia, hay unas veces que ya puedes mejorar, pero si haces lo conjunto, pues dependiendo de qué tipo de paciente tengas, lo ideal es al final retirarlo. Si no lo puedes retirar, también ya tendrías que hacer más estudios, porque como hemos dicho, puedes tener también alguna otra patología. ¿Vale? Entonces sí que es muy importante esto. Por eso siempre individualizar el caso. Pero la idea es poder llegar a retirarlo y que no se convierta en algo crónico. Y también de cara a nuestros pacientes, disminuir la polifarmacia. ¿Alguna otra intervención? ¿Pregunta? Bueno, vamos a hacer otro caso, el caso 3, ¿vale? Ya hemos hablado de dos tipos de incontinencia y habéis visto que las dos tienen algunas cosas parecidas, pero tratamientos diferentes y eran enfermos diferentes, ¿eh? Este tercer caso lo hemos titulado Apretando fuerte. Y aquí, bueno, este lo tenemos en papel de momento, ¿eh? No lo vamos a escenificar. Bueno, es la señora María Cansancio, que tiene 68 años. Fijaos que las tres tienen 68 años, todos los casos, o sea que aquí puede haber de todo a las mismas edades. La señora María Cansancio tiene hace 7-8 años episodios de incontinencia que progresivamente han ido empeorando con el tiempo. Antecedentes obstétricos de 3 partos, estreñimiento crónico y la paciente no refiere sensación de imperiosidad al ir al lavabo, ¿vale? No le pasa lo que le pasaba a la señora Martínez, ¿eh? Los episodios de incontinencia inicialmente se relacionaban con grandes esfuerzos. En la actualidad refiere fugas de orina con la tos, al cargar pesos e incluso al caminar deprisa. La exploración ginecológica presenta un cistocele grado 1 y una vaginitis atrófica. El sondaje posmicción mostró un residuo de 50, que ya os digo que es muy poquito, que no es residuo. No sé, ¿qué os parece el caso de la señora María Cansancio? ¿Qué tipo de incontinencia tiene? A ver, aquí. Bueno, veo unanimidad de color rojo. Fijaos, solo con la historia clínica ya lo habéis acertado todos, ¿eh? O sea que nada, veo que estáis todos muy bien puestos, ¿eh?, en esto de la incontinencia urinaria. Efectivamente, se trata de una incontinencia de esfuerzo, ¿eh? También se llamaba incontinencia de estrés o incontinencia por insuficiencia esfinteriana. ¿Vale? Y entonces, aquí, ¿qué intervenciones se podían hacer en este caso? ¿Qué proponemos? Ejercicios de la musculatura del suelo de la pelvis, fármacos anticolinérgicos, cirugía ginecológica para corregir el cistocele. Ya me habéis pillado algunos, ¿eh? Ya sabéis que hay algunas preguntas que tienen 2 respuestas, ¿eh? Veo que aquí hay doble papel, rojo y amarillo. Bueno, veo que casi todos estáis con el amarillo o con el rojo, ¿eh? Bien, que seguramente, pues bueno, tenemos que decir que las dos serían correctas, ¿eh? En todo caso, a lo mejor si solo con ejercicios ya mejora, pues a lo mejor se ahorra la cirugía. Si no, pues puede ir a la cirugía, ¿eh? Vale, pues vamos a hablar un poquito de la incontinencia de esfuerzo, ¿eh? Vale, pues la incontinencia de esfuerzo es esta incontinencia que relacionamos más con las actividades con el valsalva, con la tos, con el estornudo, y suele ser porque los mecanismos que hacen que el suelo pélvico esté sostenido pues están más debilitados por múltiples razones, ¿vale? Entonces lo que pasa es que la menopausia, bueno, como hablábamos de las hormonas, pues suele hacer una debilidad en el esfínter externo. Y luego si tenemos más que hemos tenido cesáreas previas, que hay algún prolapso, pues esto también contribuye. Y también, así como decía Susana, que no es solo de mujeres, los hombres post-prostatectomía suelen tener también este tipo de incontinencia, algunas veces, porque luego hay otro tipo de incontinencia.
Entonces, el tratamiento primero se va a reforzar en dos grandes grupos, en las técnicas de rehabilitación, que aquí necesitamos la colaboración de los fisios para reforzar la musculatura del suelo pélvico, y también se puede utilizar los fármacos simpático-miméticos, que generalmente no los utilizamos tanto porque ya suelen ser más para cirugías, ¿vale? Los estrógenos, por la atrofia que podamos tener en esa zona, pues también que nos podrían ayudar, y lo que buscamos es aumentar tanto el tono del esfínter interno como el aumentar el esfínter externo, porque lo que tenemos es una insuficiencia, ¿vale? Entonces, la cirugía es, digamos, la opción que en este caso sería a utilizarla para poder resolver el prolapso y el cistocele. Entonces, con esto buscamos evitar estos escapes, ¿vale? Muchas veces también, y ahora también lo utilizan, las inyecciones de colágeno, que a veces también son técnicas que se pueden utilizar. Vale. Bueno, como habéis visto, el tipo de incontinencia de esfuerzo sería típicamente ginecológico, ¿no? Casi. A lo mejor no vendría al geriatra o no vendría al neurólogo o se iría más, a lo mejor, ¿no? El caso más puro. ¿Algún comentario, alguna experiencia que queráis comentar con esto? No, experiencia de pacientes, quiero decir. Bueno. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente caso. Espera, que el siguiente caso lo hemos llamado la gota que colma el vaso. Ya os estáis imaginando cómo es el siguiente. Ya veis. Pero antes, dejadme recordar esta escena de una película de western muy famoso, que es el hombre que mató a Liberty Balance. Aquí John Wayne se discute con Lee Marvin por un bistec. Aquí abajo está James Stewart, que consigue coger el bistec y hace las paces. Si habéis visto la película, esta escena es brillante. Entonces aquí lo que nos encontramos es que John Wayne dice, ¿estás seguro que tantos tipos de incontinencia se pueden diferenciar, se pueden distinguir? Entonces, bueno, James Stewart le dice, por supuesto, con una buena historia clínica y exploraciones básicas, seguro que sí. Y un poco es lo que quiero resaltar. Finalmente Lee Marvin le dice, está bien, Tom, se lo diré al doctor Padrós. A ver si y entonces, bueno, un poco que veáis que por historia clínica se diferencian los tipos de incontinencia y que los tratamientos son muy diferentes y que, bueno, pues es una manera que una vez lo tienes claro, pues se puede entender bien. Otra cosa es que luego necesitas muchos especialistas, si es ginecológico, si es urológico o que necesites un equipo multidisciplinar pues para hacer una serie de intervenciones, ¿vale? Bueno, después de esto espero que veáis la película, ya es un clásico. Bueno, pues como decíamos, el caso 4, la gota que colma el vaso. Aquí tenemos al señor que se llama Benigno Grande, pensando en lo que debe tener. El señor Benigno Grande tiene 78 años, es independiente para las actividades de la vida diaria y con estado mental conservado. O sea, se mueve y está bien de cabeza. Desde hace 3 o 4 años refiere micciones frecuentes de predominio nocturno, con dificultad para el inicio de la micción, que le dificulta el descanso. De tanto que se levanta por la noche, pues no puede dormir. Ha sido visitado por un urólogo que en diversas ocasiones le han informado que tenía hipertrofia de la próstata. En el último año el paciente se queja de que siempre está mojado y que se le escapa la orina y que intenta ir a orinar muchas veces. Fijaos que aquí ya dice que siempre está mojado, siempre va como húmedo. En una ocasión hicieron un sondaje y obtuvieron 500 centímetros cúbicos de orina. Estos sí que son muchos ahí dentro, ¿Vale? O sea que había como... Bueno, pues el señor Benigno Grande, ¿qué os parece? ¿Qué tipo de incontinencia puede tener? Bueno, es que sois unos cracks, no sé si habréis aprendido algo, pero bueno, por lo menos nos hemos compartido. A ver, color amarillo, si todos tenéis color amarillo, vale, aquí. Bueno, pues el señor Benigno Grande tiene una incontinencia de rebosamiento, Y esta es la respuesta correcta. Fijaos que él ya va goteando siempre y siempre está mojado. O sea, ya no espera los episodios, sino que siempre va mojado. Bien.
le dejo la palabra a mi compañera la doctora Landa, que nos explica un poquito. Uy, cuidado. Vale, pues entonces sí que tenía una incontinencia por rebosamiento, como se puede ver allí, ¿vale? Y aquí pues también sí que está alterado todo el aparato urinario, ¿vale? Y lo que tenemos es que la vejiga se llena hasta una presión que supera la uretra, entonces al final va cayendo, porque esto está tan duro que no es capaz de relajarse y de poder soltar la orina, entonces cae como por rebosamiento, es lo que suele tener el residuo, ¿vale? Las paredes se suelen adelgazar, las RAUs que solemos tener, y que esto nos puede llevar también hasta una hidronefrosis y ya más complicaciones. Es verdad que esto ya es un tema más urológico y entonces te podemos tener obstructivas o no obstructivas. Si es obstructiva, pues es porque la alteración es a nivel anatómico, ¿vale? Entonces es porque aquí no puede salir la orina. ¿Qué intervenciones se podrían hacer para mejorar la incontinencia en este caso? El moderador. A ver, aquí hay hoja amarilla, todos estáis de acuerdo que haríais las dos cosas, ¿eh? Bien, las dos anteriores serían correctas, tanto fármacos relajantes del esfínter como la tamsulosina o la cirugía para resolver la obstrucción. De hecho, bueno, probablemente empezarían con el fármaco y si va bien, pues ya le tocaría la cirugía cuando correspondiera, ¿eh? ¿Vale? Vale, entonces, ¿cuáles serían los objetivos en este caso, de que saliera la orina? ¿Vale? Principalmente facilitar la salida. Con los fármacos, como ha comentado el doctor, que disminuyen el tono del esfínter, o resolviendo la obstrucción con una cirugía, ¿vale? Entonces, siempre aquí ya tendríamos que ir al tema urológico, ¿vale? Que esto sí que tendríamos que derivarlo porque es el especialista. Entonces, puede ser leve o moderada, como se ha comentado, que primero podríamos iniciar el tratamiento aquí, que muchos de los que nos vienen ya están en este punto, pero luego es verdad que aquí sí que es importante que si ya vemos que lleva mucho tiempo con el fármaco, pero las visitas pues se han perdido, pues importante poder volver a intentar derivarlo, ¿vale? Porque puede pasar que como ya hay muchos abuelos que llevan el fármaco para la próstata, pues los dejamos allí, pero ellos siguen teniendo alteraciones en su calidad de vida. Entonces sí que es importante tener en cuenta eso, revalorar siempre qué tanto les afecta su vida diaria. Y aquí pues ya dependerá un poco si es que se puede tratar o no. Hay muchos pacientes que por sus comorbilidades o por su situación previa pues no son candidatos a una cirugía, pues es cuando entra ya el sondaje permanente, ¿vale? Que suelen ser más en pacientes más dependientes. Vale, y entonces los fármacos lo que van a buscar es actuar aquí, a nivel del esfínter interno y del esfínter externo. Y lo que tenemos, los más famosos, pues la doxazosina, terazosina y la tamsulosina, que es la que se suele usar más en nuestros pacientes porque tiene menor riesgo de hipotensiones también. Porque aquí entramos otra vez en la cascada de que si bajamos mucho la tensión, pues tenemos el riesgo de caídas, de empezar con todos los síndromes geriátricos. ¿Vale? Y entonces aquí la no obstructiva tiene íntegra la parte de la vejiga, la parte urinaria, pero el problema ya es a nivel medular, donde se integran todas el parasimpático y el simpático y no puede mandar la señal. Entonces, aquí ya es diferente, ¿vale? Y entonces, ¿qué medidas se pueden hacer? Facilitar la salida de orina con terapias de conducta y sondaje, o hay muchas contraindicaciones con esto, porque no hay muchos fármacos que realmente lo puedan hacer. Pero sí que es verdad que esto es como, por ejemplo, un paciente que sea parapléjico, que también él mismo se puede hacer sus autosondajes, ¿vale? Y aquí hay como un pequeño resumen de los tipos de incontinencias que hemos hablado en los nuestros, ¿vale? La funcional, que es la primera que comentamos, es más cuando está todo el sistema urinario conservado, digamos, para poder diferenciar del resto, ¿vale? El sistema urinario es normal. ¿Hay problemas de movilidad y mental? Sí, a diferencia del resto, que esto nos va a ayudar para poder ubicarnos. ¿Y por qué? Porque aquí es donde debemos de tratar, que suelen ser causas tratables, ¿vale? Síntomas de urgencia miccional, no. Y la maniobra de estrés, pues suele ser negativa, ¿vale? A diferencia de las otras que vamos a ir comentando. A nivel del residuo, pues es negativo.
Y los tratamientos, pues también cuidados de enfermería, recuperación, todo lo que tenga que llevar a nivel funcional para poder evitar que esto con el tiempo pues se pase a una crónica, porque muchas veces después pueden coexistir. En la de urgencias, la de nuestro señor caso de la señora Martínez, pues las contracciones involuntarias, ¿vale? Por definición es lo del músculo detrusor, que estas suelen ser las más causadas en el envejecimiento, ¿vale? No tenemos problema de movilidad, como lo hemos visto, y sí que, a diferencia del resto, pues tenemos los signos de urgencia, de la imperiosidad de querer ir al lavabo, ¿vale? Y no hay tampoco ni residuo ni las maniobras de estrés. La de esfuerzo ya es más la ginecológica que suele ser, ¿vale? Con el tos, con el estornudo, con las maniobras de Valsalva. Aquí sí que es la única que tenemos la positiva en la parte de las maniobras de estrés y tampoco hay residuo. Es verdad que hay que pensar que muchas coexisten y se pueden convertir en mixtas, ¿vale? Y las de rebosamiento, la del señor Benigno, pues el problema de movilidad no suele haber. Algunas veces pueden tener por esa sensación, porque claro, al final es un constante goteo de querer ir al lavabo, ¿vale? Tampoco es igual lo de las maniobras de Valsalva, puede ser variable. Y aquí sí que tenemos un residuo, ¿vale? Como en el nuestro que era de 500, pues cuando es mayor de 150 ya es positivo. Y el tratamiento, pues en todos va a depender de qué tipo de incontinencia tenemos, pero tener en cuenta que los cuidados de enfermería siempre deberían de estar en todos, ¿vale? Porque también es una parte que debemos hacer interdisciplinariamente, porque es algo conjunto, ¿vale? Y la recuperación y, bueno, las terapias también. Y ya en las de esfuerzo, como están más relacionadas también hormonalmente, pues los estrógenos tópicos también suelen ir bien, ¿vale? Y en la de rebosamiento, pues esta ya es más un tema urológico. Pero yo creo que nos tiene que quedar como en resumen, aunque luego haremos algún otro resumen, es que esto es un problema que nos afecta a todos, ¿vale? Y que muchas veces tendemos a decir, bueno, la incontinencia se me escapa un poquito, pero no valoramos de que esto puede ser tratable, ¿vale? Porque a veces pensamos que es igual, que como se pierde la memoria, pues también se puede perder la incontinencia, ¿vale? Yo creo que es algo que tenemos que tener en cuenta y pensar que puede afectar la calidad de vida de los pacientes, ¿vale? Ahora sí. ¿Qué sería su parte? Sí. Aquí. Vale. Muchas gracias, Cintia. Solo un comentario. Fijaos en este cuadro final. Aquí, en diferencia de los 4 tipos de incontinencia, fijaos que aquí hay 2 medidas. O sea, esto de aquí, la definición, son maniobras que son por anamnesis y exploraciones sencillas, ¿eh? Preguntáis si hay problemas de movilidad, preguntáis si hay urgencia miccional y la maniobra de estrés, que consiste, a veces no hace falta hacerla porque por anamnesis está muy claro, que la persona se le escapa a la orina cuando ríe o cuando tose. Pero si no está claro, la maniobra se puede reproducir en una consulta colocando una compresa sobre la uretra y pidiéndole que tosa. Entonces, si se moja, pues es una manera de verlo. Y el residuo posmicción es una maniobra que, bueno, a lo mejor en no todas las consultas es fácil de hacer, pero en una consulta de geriatría, de incontinencia sí, en una residencia se puede hacer, en un ambulatorio también, y es una maniobra que puede permitir saber si hay residuo posmiccional o no, porque si hay residuo está claro que nos vamos ya al tipo de incontinencia de rebosamiento, para hacer una maniobra diagnóstica, ¿vale? Entonces, algunos autores y algunas sociedades científicas dicen que hay 2 maniobras básicas que sirven para excluir que una incontinencia sea de origen ginecológico o urológico, que son estas 2, la maniobra de estrés y la medición del residuo. Es decir, si tú estás en una residencia de ancianos o estás en un hospital o estás en una consulta y sabes que la maniobra de estrés es negativa o que no hay residuo, pues estás excluyendo las causas urológicas obstructivas y las causas ginecológicas seguramente. Hombre, siempre puede haber casos más difíciles, Lo digo que con la anamnesis, estas maniobras sencillas, muchos autores dicen pues, que en las residencias de personas mayores o en las consultas de geriatría se puede diferenciar aquellas incontinencias que quitan el urólogo y el ginecólogo y las que no. Bueno, simplemente era comentar esto. Y aquí, esta es la guía de la Sociedad Española de Geriatría. Hay más ahora porque han salido de todas las sociedades, la de Uro, la de Gine, la de Geriatría. Y seguro que si vais por el Google, las encontráis y ahí. Lo que hemos explicado aquí está basada en esta.
y muchas de las maniobras y síntomas y signos se explican en esta. De hecho, aquí la tenéis en la web y se deja descargar gratuitamente. Yo no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Vale, pues os enseño el resumen de la clase. El resumen de todo lo que hemos hablado hoy serían estos dos algoritmos que os enseño ahora. Lo que pasa es que, claro, en la diapositiva quedan un poco apretados. Hacéis la foto si queréis, y el otro, el anterior, pues ja està. Tindreu la presentació i ja les veureu. I si aneu aquí, a la web aquesta, i us baixeu aquesta, aquests algoritmes estan. Estan en aquesta guia. Jo dic perquè són algoritmes pensats per fer en una residència de gent gran o en una consulta general de geriatria o de primària. No són algoritmes urològics ni ginecològics ni complexes. Per això ens agrada explicar-los i per això els podem explicar nosaltres, perquè si fossin més d'especialitat potser no el podríem explicar nosaltres. Aquest seria la incontinència funcional recient, que és el cas 1 que hem posat. En aquest cas, aquí a l'esquerra, veiem que hem de revisar quines són les causes d'incontinència recient, que ja les hem dit abans. La infecció urinària, una diabetis mal controlada, uns diürètics o uns sedants, que el pacient estigui confús, que hi hagi impactació fecal, és a dir, tota una sèrie de causes que tu puguis descartar que siguin precipitants d'incontinència recient. Al mateix temps, a l'equip d'infermeria ja estem fent les accions i cures d'infermeria per assegurar la intimitat, promoure la mobilitat, facilitar l'accés a l'orinal, l'utilització de l'UVC, en fi, tota una sèrie de mesures de l'entorn que ja hem parlat. I fixeu-vos que això és per la incontinència recient d'un pacient que ingressa a una residència o a un hospital. És a dir, de seguida excloem les causes recients i fem accions d'infermeria. Si amb tot això millora, doncs ja està, ja l'hem curat, ja hem millorat la incontinència recient. Si tot això no millora, hem de veure si hi ha un problema de mobilitat. Ostres, no hi ha cap problema de mobilitat? Bé, escolta, potser té un altre tipus d'incontinència. Ostres, sí que hi ha un problema de mobilitat? Bé, fem rehabilitació i mantenim les accions i les cures d'infermeria. Quan la pacient millori de la seva mobilitat, de tot, si millora, ja l'hem millorada. Que no millora? Insistim en les teràpies de conducta, el patró cada 3 hores, el patró de les miccions, etc. I potser acabem d'aconseguir que millori. Si no millora, ens anem a veure si és que té un altre tipus d'incontinència. Fixeu-vos que és un algoritme pensat des del punt de vista molt generalista i molt pràctic. No entrem ara en malalties urològiques i ginecològiques. Anem a l'altre algoritme, que seria l'algoritme de la incontinència crònica. Aquest que us he posat és el de la reciente aguda, i aquest seria el de la crònica. Entenem per incontinència crònica més d'un mes de durada, o bé podria ser una funcional que no l'hem resolt. Aquí ens plantegem 3 coses. Per una banda, si és un pacient que té deteriorament cognitiu sever, que té una malaltia avançada o terminal, que té una dependència severa crònica que no es pot recuperar, segurament en aquest pacient no podrem oferir-li res. Per tant, serà un pacient que haurà de portar bolquers i que el que té és crònic i deteriorat i pobret no ho podem modificar. Això passa a moltes residències i, per tant, a vegades, quan comences a fer això en una residència o en un hospital, et trobes alguns pacients que aquests els excloc perquè no els hi puc fer res. Sí que els hi puc fer. Els hi puc posar els bolquers i els hi puc ajudar que estiguin secs i confortables, però no puc modificar. En la situació del mig tenim, si aquests pacients tenen antecedents d'una intervenció quirúrgica o de radioteràpia sobre la pelvis, o té prostatisme, o té micro o macrohematúria persistent, o té una sospita d'un prolapse uterí o d'un cistocele, ostres, aquí tenim alarmes que hi hagi una patologia urològica o ginecològica. Fixeu-vos, o sigui, antecedents de cirurgia sobre la pelvis, prostatisme, hematúria o sospita d'un prolapse uterí o cistocele. Llavors, si veiem tot això, hem de derivar a ginecologia o urologia. Aquest seria el cas. Escolta, aquí necessitem que ens ajudi l'especialista. I si anem a la dreta, pacient amb incontinència i que tingui una capacitat de col·laboració. La senyora Martínez, que ha vingut, que estava estupenda,
o bé un senyor que estigui en una residència però que estigui sentadet, que pugui caminar, que pugui col·laborar. En aquests casos, el primer que farem és veure si hi ha residu postmicció, perquè si resulta que té un residu alt postmicció, hi ha rebussament i ja ens hem d'anar a l'uròleg o a malaltia neurològica. Si no té residu postmicció, mirem si té símptomes d'esforç, la maniobra de l'estrès, o bé si té símptomes relacionats amb l'esforç. Que ho té positiu? Segurament pot ser una incontinència d'esforç. Potser hem de veure si ens pot ajudar el ginecòleg. Que resulta que no, que les maniobres d'estrès i dels símptomes d'esforç són negatius. Doncs potser és una incontinència funcional no resolta o una incontinència d'urgències. Continuem insistint en les teràpies de conducta. Potser si el millorem, i d'aquesta manera, més o menys, amb aquesta aproximació, separem els 3 tipus d'incontinència, aquella que serà de bolquers i de confort i de cuidados, la que hem d'enviar al ginecòleg o a l'uròleg i la que nosaltres podem fer mesures d'intervenció per poder millorar-la. Veu que és una aproximació molt generalista i en principi útil. De fet, això surt d'un autor que es deia Auslander, que és un geriatre, ja és molt gran ara, és un geriatre que als Estats Units treballava en les nursing homes, és un geriatre que treballava en residències de gent gran, i ell sempre publicava articles i treballs fets en residències de gent gran, i un dels que va publicar va ser aquest, mesures per orientar una incontinència urinària en una residència. I per tant, és un autor molt interessant perquè demostra que es pot fer recerca científica i investigació valuosa en residències de gent gran, per tant, és... Més o menys hem acabat una mica abans perquè com que hem fet l'intermig un quart d'hora menys, de totes maneres, això també és una altra pel·lícula. Això és una pel·lícula, es diu Raíces Profundas, i aquest noi es deia Shane, el senyor Shane i el noi es queda mirant-lo, que marxa. També és un western històric que al doctor Padrós li agrada molt i a mi també. Bé, fem torn obert de preguntes i no sé si voleu comentar casos o la vostra experiència. Endavant, sí. A mi em sorprèn molt que fem cribatges de tot i, per exemple, en el cas dels homes, a nivell de pròstata, sembla que és com un tema que hi ha molts homes, o el sexe masculí, que els costa molt anar a l'uròleg. Llavors, quan ja hi van és perquè ja tenen un problema o tenen ja la pròstata molt, que realment, si s'hagués fet una prevenció o un cribatge, ja evitaríem una gran part dels problemes que tenim d'incontinència amb el sexe masculí. Sí, no, és absolutament cert i és veritat que no, primer que no hi pensem tant, segon que si és un home gran i hi ha una mica de deterioro cognitiu o el que sigui, si va o no va al bany, a vegades no ho valores com una cosa patològica i pot ser que... De fet, la maniobra de sondatge postmicció, clar, no deixa de ser una maniobra engorrosa, no? I segons on estàs, no la fas, no sé. Jo no sé si cadascú de vosaltres on esteu treballant podeu fer un sondatge així a la brava. Home, m'imagino que en una residència de gent gran se pot fer, no? Amb una consulta externa, amb un ambulatori, amb un CAP, també es podria fer. No sé si a les consultes potser més... La pregunta no és amb una persona ja geriàtrica, és un tren. És a dir, jo estic segura que la major part d'homes que se'ls faci ara un cribatge o se'ls faci una prova o una eco, sortiria que ho tenen. Llavors, jo no sé si és de nivell cultural, que es dona més per fet que la dona o el sexe femení tenim més prevalència de la incontinència, que em dona la sensació que el sexe masculí és com més tabú, no? Llavors jo penso que si no ho fem visible, els nostres homes i els nostres fills i tot això continuarà. Llavors crec que és important que, com deia el doctor Padrós, la Concha Velasco feia la incontinència de l'Indasec, doncs possiblement hauria de sortir un home amb xocolatines dient que té la pròstata grossa. Que té la pròstata grossa. Ho trobo molt interessant, el que passa és que no sé comercialment quina cosa s'hi pot vendre. No, tens tota la raó. De fet. Escolta, vull fer una pregunta. Sí.
Les contínues repeticions d'infecció d'orina poden augmentar la demència? Poden augmentar? La demència, La demència. sí. Jo aquesta pregunta la sé respondre al revés. O la demència pot augmentar les infeccions d'orina? En la demència avançada, Sí. en l'etapa final avançada de la demència, solen succeir episodis infecciosos recurrents. I aquests episodis infecciosos recurrents solen ser respiratòries, per aspiracions, o urinàries. Moltes vegades per la pròstata també, si són homes. Però... Llavors, les infeccions urinàries i infeccions respiratòries són un aconteixement freqüent en l'etapa avançada de la demència. I, de fet, són causa de que accelerin el deteriorament i afavoreixin la mort i tot. No? Ara, al revés, no ho sé què dir, Si tenir moltes infeccions d'orina fa més demència, jo diria d'entrada que no, A vegades hem vist algun quadre d'aquests. Bueno, no, el que pot ser que hi hagi gent que té deteriorament cognitiu lleu o moderat i que no estan diagnosticats i que fa una infecció d'orina i debuta amb un confusional, amb un delirium. I a partir d'aquí es fa el diagnòstic de demència, no? Això podria ser també. Bueno, també és veritat, sí. En aquest sentit tens raó, sí. Las infecciones de repetición hacen confusión mental y delirium, y el delirium y la confusión mental acelera la mala evolución de la demencia. En este sentido es verdad. És un bucle, fa un bucle. Sí, És un bucle. Sí. Tenia que recordar una cosa. Tenia que recordar alguna cosa. El QR, sí. Pensava que deies que la foto no havia sortit bé. Sí, que ara exacte, perdó. Hi ha un QR que és per contestar una enquesta sobre el que s'ha semblat al curs, la jornada, etc. Això havia de dir-ho jo, per això. Però... No, que està molt bé. Ramon, que prefereixo que ho hagis dit tu. Que ho dic com a culpa meva. Vale. No com a... Molt bé. Però tu ets de casa, ja. Gràcies. Escolta, Ramon, d'això que ja per acabar, el que he dit abans de la Concha Velasco, no ho deia com en el sentit positiu, sinó ho deia en sentit negatiu. És a dir, que socialment s'havia ja acceptat que les dones a partir de 60 es pixaven i, per tant, escolta, la publicitat era compra la... I l'altra cosa és que hi ha una cosa pitjor que això que deies dels homes, que és els homes metges. Encara són pitjors que els pacients, perquè ja sabeu que els metges no acostumem a fer el que recomanem als pacients, en general. I si som homes, menys. La dona en aquest sentit en general és més bona pacient, li costa menys demanar consell, i quan demana consell ho fa en primera persona, cosa que els homes acostumen a demanar consell sobre ells en tercera persona. Tinc un pacient que... I consulta pel passadís. Escolteu, moltíssimes gràcies. Gràcies a tots, ho reitero. La pel·lícula que posa el doctor Miralles va tant de feina que sempre s'ha quedat ja amb les irrepetibles, que és que no se n'han fet de millors, I la comiat del nen en el Shane és memorable, memorable. Escolteu, a veure si podem continuar també la nostra pel·lícula. A la nostra pel·lícula no hi ha dolents. Bé, els dolents sí, són les malalties, i nosaltres som els bons de la pel·lícula que intentem fer la vida millor dels nostres pacients i, per tant, escolta, estarem aquí l'any que ve. Igual us tornem a demanar que vingueu. Ens agradaria molt, ens enfadaria molt si demaneu... Bueno, jo crec que és de luxe. Escolteu, perdoneu, hi ha una cosa millor que estar aquí, que és disfrutar del dia de primavera tan extraordinari que fa avui. Però jo crec que els que estem avui ens sentim molt plens d'haver fet alguna cosa que ha contribuït també a la nostra millora professional i personal. I, per tant, escolta, que tingueu un bon cap de setmana. Els que no ens veiem fins l'any que ve, que tingueu un bon estiu. I sobretot contesteu el QR i totes aquelles
preguntes i suggerències per millorar-ho, per la continuïtat. Si creieu que no hem de fer mai més aquest curs, també digueu-lo, però si creieu que hem de continuar, ajudem-nos també a millorar. Moltes gràcies.